Hoy llegamos a este capítulo 5 de la carta a los Hebreos, donde aparece el tema central de la carta, que en definitiva es el sacerdocio de Jesús. Jesús es el sumo sacerdote, el pontífice que une nuestra orilla con la orilla de Dios. Y el autor de la carta hace la comparación con los sacerdotes del templo, que tenían que ofrecer una cantidad muy grande de sacrificios por los pecados propios, por los pecados del pueblo. Y acá tenemos a Jesucristo, que él mismo es el sacerdote y en definitiva también el sacrificio, recordando que el ministerio, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, no es algo que uno se arroga a sí mismo, que le pertenece, que lo reclama, sino que es fruto de un llamado por Dios. El sacerdote, el obispo, están llamados especialmente por el Señor. Nadie tiene, digamos así, derecho, entre comillas, como se dice ahora, para ser diácono, para ser presbítero o para ser obispo, sino que es un llamado de la Iglesia y es un llamado que entraña el misterio también de la libertad del hombre, porque el llamado, aun siendo auténtico, no garantiza que uno va a ejercerlo con la total libertad y entrega que eso exige, porque fíjense lo que la carta a los Hebreos viene desarrollando de a poquito con la encarnación del Hijo, que se pregunta si este sumo sacerdote, no elegido o autoproclamado, porque Jesús era laico, nunca él se arrogó o se puso el título de sumo sacerdote, pero sí que, dice el autor de la carta a los Hebreos, que el Padre dijo: tú eres mi Hijo, y después le aplica el salmo que hemos rezado: tú eres sacerdote para siempre, a la manera del rey Melquisedec. Y ese sacerdote capaz de compadecerse, capaz de hacerse uno de nosotros, para que nosotros no tengamos miedo en el camino sobre ese puente hacia el encuentro con Dios. Y ese sumo sacerdote, dice el autor de la carta una vez más, que lloró con clamor y lágrimas para que Dios lo libre de la muerte. Y Dios escuchó su oración porque resucitó Jesucristo. No se salvó del sufrimiento, pero dice algo interesante, que fue purificado, su obediencia fue purificada por el sufrimiento. Y después lo explicita: aprendió a obedecer por el sufrimiento, aprendió a obedecer sufriendo. Esto hay que tener cuidado porque nuestra psicología es muy enrevesada, y después partimos, obviamente, que tenemos que tener un equilibrio y siempre tratamos, para equilibrarnos, de buscar razones o apoyos para creer que tenemos razón, no sé si en todo, pero en una buena porción de las cosas de las cuales somos responsables en nuestra vida. Pero tenemos que maduramente, con una actitud madura, con una actitud de profundizar nuestra vocación cristiana, la vocación religiosa, la vocación sacerdotal, la vocación matrimonial, el matrimonio que pende de un hilo. Por cualquier cosa la gente se separa, o ya tenemos culturalmente este cambio que ya la gente ni siquiera pretende casarse, y en todo, en definitiva, siempre está el tema de la responsabilidad, de la voluntad, de lo que hay que renunciar y hay que dar en esas elecciones, en esas vocaciones que tiene la vida del hombre y que el Señor nos pide. Entonces es muy importante que nosotros nos preguntemos si obedecemos de verdad, fundamentalmente a Dios. Por supuesto que la obediencia religiosa tiene una fuerte componente también de esto que dice la carta. Por supuesto que como la vida religiosa, o los que tienen que obedecer, una monja de clausura, un monje de clausura, un religioso, una religiosa de vida activa, un sacerdote a su obispo, la obediencia radica en digamos así, los colores que van del opinable, porque el obispo, el superior, no puede decir vayan a misa los domingos, eso ya lo dice la Iglesia porque lo dicen los mandamientos. El pecado no te pueden mandar a pecar o prohibirte pecar, porque eso ya te lo manda Dios. ¿Cuál es el argumento de la obediencia? Lo opinable. Entonces, cuando uno, por voluntad de Dios, en el grado que le toque, renuncia al opinable, a veces puede ser un sacrificio, porque no siempre, a pesar de la edad, somos maduros.
Y por tanto tenemos que aprender también de esta carta y de este sumo sacerdote como la obediencia, que es una escucha, no es el acatamiento ciego de una norma jurídica cualesquiera fuera, ob audires en latín, que se traduce, se hace una sola palabra, hacia la escucha, ob audire, obediencia, y esa obediencia, por supuesto que es un sí o un no, es una desobediencia. La desobediencia es un no escuchar, y un no escuchar fundamentalmente a Dios, que como también venimos meditando y sobre todo con las lecturas del domingo, Dios que requiere que queramos escucharlo. Le decía a Samuel, Elí, habla Señor que tu siervo escucha. Dios no los amarrea a Samuel, soy yo, soy Dios, no es el viejito ese que está ahí al lado, soy yo que te llamo, no, quiere la disposición. Jesús tampoco se impone a los discípulos que le buscan, vengan y lo verán. Tenemos que tener esa voluntad de encontrarlo, porque en nuestra vida tenemos que buscar al Mesías, a ese sumo sacerdote que es compasivo porque se hizo uno como nosotros. Y en el tema también del Evangelio vemos cómo aparece el tercer motivo de pelea con los escribas y los fariseos. El primero era el perdonar los pecados. El segundo fue el sábado, que no lo leímos porque habitualmente no hacemos la misa del día sábado, sino que hacemos la víspera del domingo. Era el tema de que Jesús elige un publicano como discípulo. Y hoy está el tema del ayuno. Los judíos ayunaban los lunes y los jueves como signo de espera del Mesías. Y Juan el Bautista también ayunaba más veces, también como espera de la inminencia de la venida del Mesías. Cuando está Jesús dice, yo soy, en la comparación, ¿no? Yo soy el esposo, no hace falta ayunar porque ya estoy, ya me iré. Cuando Jesús asciende al cielo, ahora también la Iglesia, como un gesto penitencial, ayuna, pero lo que cuida el Señor es que tomemos los medios como medios y no como fines. El fin de la religiosidad no es ayunar. Por eso pide una mentalidad nueva con estas dos imágenes. Uno tiene que tratar de hacerse un vestido nuevo, no remendar el viejo, y menos si uno lo renueva con tela nueva que tira de la vieja y hace el roto mayor, dice Jesús, después del lavado, como era usual en esa época. O como los odres, que está hablando de los odres que se hacían con el cuero del animal. Cuando se ponía a fermentar el vino, si el cuero era nuevo, era elástico. Si el cuero era viejo, cuando empezaba a fermentar el vino, los gases reventaban el cuero y se perdía el vino y se perdía el cuero. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Por eso pide atención, por eso pide obediencia, escucha, por eso pide que nuestra voluntad trate de entender y hacer lo que Él nos pide, porque es una metanoia, es un cambio de mentalidad, es una conversión lo que Jesús está pidiendo. Entonces, Él no está contra el ayuno, pero Él quiere que el ayuno sea un medio y no un fin. Siempre las obras en la Iglesia de espiritualidad, de ascesis, de purificación, no son un fin, sino que son un medio para alcanzar al fin, para que nos ayuden a estar más cerca de Dios. Supónganse que alguien por el ayuno tenga mal humor. ¿De qué le sirve? O podríamos seguir haciendo un montón de ejemplos, porque la verdadera penitencia la hace uno, no tiene que hacer penitencia al otro. El cura de Ars hervía una olla de papas y le duraba toda la semana, pero dicen que cuando invitaba a alguien a comer era un manjar lo que preparaba, porque el santo se mortifica a él, no mortifica al prójimo. Entonces es importante que entendamos siempre los medios de purificación como un medio y no como un fin. Vamos a pedir al Señor que nos dé esta capacidad de escucha, de entrega, y le vamos a pedir también a Dios en este día que estamos haciendo la misa por diversas necesidades en tiempo de pandemia, que Dios nos ayude a ser prudentes, a ser responsables, a no ser paranoicos. ¿Vieron cómo a veces te ponen una nota en el diario, parece que la pandemia desapareció? Al otro día te ponen una nota, parece que viene el fin del mundo, el apocalipsis, muerte, destrucción. Uy, el virus viene con cuchillos, tenedores y te los tira encima.
una cosa desmedida, desmesurada. Por supuesto que el problema existe y que tenemos que ser responsables, ¿eh? No tenemos que estar abajo de la cama, pero tampoco tenemos que ser imprudentes, como a veces uno ve. Ayer que tuve que ir un minutito al centro de Lanús, veía en las plazas como un montón de los jóvenes sin ningún tipo de protección, tomando mate, viva la pepa, pero tampoco abajo de la cama, no sé si me explico, ¿eh? Los medios, que los cuidados no sean fines, pero son medios para que logremos pasar este tiempo, esta cosa que también es natural, virus, pandemias, siempre ha habido en el mundo, y bueno, es una época rara que tal vez nos toca vivir, que pensábamos de otrora, y que sin embargo el Señor nos pide que la vivamos de la mejor manera posible, con fe, con esperanza, rezando y haciendo lo poquito, mucho que nos toque para que esta cosa pueda pasarse de la mejor manera posible, recordando que lo importante es la vida en Dios. Que así sea.